vectores, suma analítica de vectores, vamos a hacer uso entonces de una simulación para poder, digamos, mostrar la manera como se podría interactuar con la herramienta para, digamos, entender de mejor manera este método de suma de vectores. Entonces nos vamos a Google, acá ponemos Pet Simulation, como pueden ver, luego acá le damos clic donde dice edición de vectores, nos lleva a esta parte, acá le damos play, ahí está cargando ya el programa, es abierto, y vamos a darle en explorar 2D, ¿sí? Acá. Aquí podemos ver entonces lo que nos muestra. Acá que encontramos, digamos, un plano, ¿cierto? Un sistema coordenado. De este lado encontramos un recuadro con suma, valores, ángulo. Esta opción es para si queremos que quede en cuadrícula el plano o no. Yo lo voy a dejar en cuadrícula. Acá nos permite ver las componentes, distintas formas de ver las componentes rectangulares, aquí los vectores, ¿ya? Entonces vamos a iniciar, yo voy a tomar este vector A, ¿sí? Acá si se dan cuenta, una vez ubico el vector A, aquí me muestra la magnitud, el ángulo, la componente horizontal y la componente vertical de ese vector. Vamos a dejarlo así, tomemos este vector B, ubiquémoslo de esta manera, y esta casilla me permite ver la magnitud sobre el vector y el ángulo también, ¿ya? Entonces vamos a hacer la suma de estos dos vectores haciendo uso de la simulación. Entonces lo primero es, con los datos que tenemos, ya se saben, los voy a quitar para hacer mejor la ubicación de los vectores. Ubicamos el vector A haciendo coincidir la cola o punto de aplicación del vector con el origen del sistema, y a continuación por el método del polígono ubicamos la cola con la cabeza del vector A, la cola de B coincidiendo con la cabeza del vector A, ¿ya? Y luego entonces trazaríamos el vector resultante o vector suma. Acá simplemente activando la opción suma del recuadro nos muestra el vector C, ¿sí? Acá pues yo podría también mirar los valores, entonces fíjense, el de A, el de B y el de S, que es el resultante, también nos muestra la magnitud y el ángulo o dirección de ese vector. Vamos a quitarlo acá y simplemente ubicamos este vector S, cola con origen del plano, y fíjense ahí tenemos entonces por el método, cuando son dos vectores, si ustedes se dan cuenta, podría ser el método del polígono o del triángulo, porque fíjense que el vector S, que es el vector resultante, termina siendo el vector que cierra el triángulo, ¿cierto? Podría también decirse eso. Y acá pues si yo activo los valores de S, efectivamente nos muestra la magnitud, el ángulo, la componente en X y la componente en Y. Bueno, muy bien, vamos entonces a resolver el mismo ejercicio que mirábamos en la simulación. Recuerden entonces acá lo primero es descomponer el vector A. Lo voy a hacer acá, el vector A sería este a X y este sería a Y, ¿sí? Fíjense que la magnitud B, el vector B, pues termina siendo el mismo Y, ¿no? Puesto que en X no tiene ninguna componente. Y el vector resultante, lo voy a trazar aquí, sería más o menos este, digamos que va a ser el vector S. Te vamos a denominar como Sx todas las componentes en X de ese vector, que termina siendo la suma de la componente en X del vector A y del vector B. Entonces Sx acá va a ser igual a la componente en X. Recuerden ustedes que hacemos uso de las funciones trigonométricas, en este caso Ax pues es el adyacente en el triángulo cuya hipotenusa es la magnitud del vector A. Entonces sería la magnitud de A, 9.4, por el coseno de 32 grados más 0, porque fíjense que B no tiene componente horizontal. Haciendo esto en la calculadora nos da entonces que 9.4 por el coseno de 32 es igual a 7.97 unidades, ¿sí? Y lo mismo hacemos con Y. Entonces AY más BY, SY entonces es igual a 9.4 por
el seno de 32 grados más BY es la misma magnitud de B, o sea 8. Haciendo esto en la calculadora nos da entonces que 9.4 por el seno de 32 es igual a 4.98 más 8, eso nos da 12.98 unidades. Por tanto, entonces la magnitud del vector S, por teorema de Pitágoras, será Sx, recuerden ustedes, a la 2 más Sy a la 2, esto es Sx 7.97 a la 2 más 12.98 a la 2, eso nos da, haciéndolo todo de una vez, nos da 15.23 unidades. Y el ángulo, es decir, este de acá, se calcula con la tangente inversa Shift tan en la calculadora de el opuesto, que es 12.98 dividido 7.97. Eso nos da entonces que el ángulo es igual a 58.44. Podríamos entonces, grados, ¿no? Podríamos entonces validarlo con lo que nos dio en la simulación.